tenemos nosotros que adoptar una actitud. ¿Cuál es? La de estar siempre pendientes, de adorarle, de escuchar, es decir, de congregar, de estar sirviéndole, velando. ¿Por qué? Porque los tiempos son ya peligrosos, muy, muy peligrosos. Entonces, ¿por qué Dios hace eso? Porque nos ama, hermanos. Porque nos ama y quiere tenernos en su presencia. Por eso Él lo hace. Miren, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, hay un final, hermanos. Para nosotros hay un principio y un final. Para Dios no, Él es eterno. Pero vamos a un día también, por la salvación que Jesucristo nos ha dado, eternamente a vivir. ¿Ok? Vida eterna en Cristo Jesús. Pero para las cosas terrenales hay un final. Hay un final. Y dice la palabra de Dios, mas el fin de todas las cosas que se acerca, hermanos. Por lo menos hoy está más cerca que ayer. Amén. Cada día que pasa está más cerca. Más cerca. El fin de todas las cosas. ¿Qué nos dice Dios en su gracia y misericordia? Porque nos ama. ¿Qué nos dice? Seamos sobrios. Sobrios. ¿Y qué? Velemos en oración. Nos manda a cuidar una actitud. No nos manda a descuidar en este tiempo, sino a cuidar de lo que hacemos. A caminar como debe ser, ¿no? A congregar como debemos, como lo estamos haciendo. No perdiendo esa costumbre, jamás perder esa costumbre, ¿no? Sino cuanto más veas que aquel día se acerca, más tenemos que estar afirmados aquí en la palabra. Cuando el Señor venga, nos encuentre así, congregados. Amén. Avivados. Amén. Para ir a su bendita presencia. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Velar, orar, congregar, ¿verdad? Prepararnos para recibirle. Porque Él va a venir por una iglesia que preparada, ¿no? Se preparó, ¿no? Ya vimos la semana pasada. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Miren ustedes lo que dice. Bienaventurado el que lee. Lee, hermano. ¿Quieres ser bienaventurado? Lee tu palabra. Lee la Escritura. Ahí está la vida. Bienaventurado el que lee. ¿Y los que oyen? Y los que oyen. ¿Qué? Las palabras de esta profecía. Eso está escrito en el libro de Revelación, el Apocalipsis. Hay una bienaventuranza al que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el fin está cerca. Esa es la razón. Hay un final. Hay un final, hermanos. Para todo el sistema de este mundo hay un final. Amén. Pero la palabra dice, y hay gente que se asusta, dice, no, yo no leo esas cosas porque me asusta, me da miedo. Es que no has entendido la gracia y la misericordia de Dios para tu vida. Porque Dios nos ama, Él nos extiende su palabra para sacarnos de lo que viene a este mundo. Él no quiere que tú perezcas. Él no quiere que ninguno perezca. Él ha venido para darnos vida eterna. Entonces, Él no quiere que nosotros perezcamos, ¿no? Y más que nada, en esto vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3 y 4.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4, dice, sabiendo primero esto, sabiendo que, hermanos, esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Burladores, hermanos. Ustedes tienen que saber que van a venir, ¿qué? Burladores. ¿Burladores qué? Hablando la palabra de Dios. No van a venir hablando otra cosa. Por supuesto, no como es la palabra, sino distorsionada, porque son burladores. ¿Ok? Pero ya te advierte, ya nos advierte la Escritura. Nos advierte la misericordia de Dios que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No? Hoy día ustedes tal vez escucharán, ¿no? Que es la segunda venida, que Cristo viene y no viene, ¿no? Esos son burladores. Jesucristo viene, lo creas el mundo o no lo crea, Él va a venir. Entiéndalo. Te prepares o no te prepares, Él va a venir. Estemos velando o no, Él va a venir. ¿Qué nos tiene que encontrar? Velando, ¿verdad? Eso es diferente, pero Él va a venir. Pero esos burladores dicen, ¿no? Que se jactan de esas cosas, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen igual. Es lo que dicen ellos, pero nosotros no. ¿Ok? La iglesia no. Jesucristo viene pronto. Viene pronto. ¿Ok? Y habíamos estado viendo también que tenemos que saber que estos postreros tiempos son tiempos peligrosos, hermanos. Ese es el detalle. Ese es el problema en la iglesia hoy en día. Tenemos que darnos cuenta que son tiempos peligrosos. Peligrosos de muchos puntos de vista, ¿no? Primero, 1 Timoteo 4:1 narra allí un punto, por ejemplo. Dice, hablando de días peligrosos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué va a pasar? Algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe, o sea, se apartarán. Pudieron haber estado de corazón, pero pueden después resultar escuchando que a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ve? O sea, hoy es tiempo muy peligroso porque la palabra de Dios se ha distorsionado tremendamente. Como digo, ahora hay evangelio para todos los gustos. Para todos los gustos vas a encontrar predicador para lo que tú desees. La palabra se ha distorsionado. La Biblia como tal también se ha distorsionado. Y ese es el peligro, hermano. Ese es el mayor peligro. ¿Por qué? No podemos nosotros estar prestando oídos a cualquier cosa. Lo único seguro que tenemos es la palabra de Dios. No hay nada más seguro, hermano. No hay nada más seguro. Yo desde aquí te insto a leer tu Biblia. Léela. No es difícil. Ora a Dios. Pide el entendimiento. Él dice que aquel que tenga falta de sabiduría, pídala y se le será dado. No durmamos. No te duermas. Busca a Dios en su palabra. Lee la palabra. Llénate de la palabra. Ahí está tu salvación. Ahí está. Jesucristo dijo, escudriñad. Ahí hay vida eterna. En la palabra. Porque si no, van a ser engañados. Mucha gente, hoy conversaba justo con mi pastor ahí, antes de ingresar, cómo está hoy la gente siendo engañada. Siendo engañada y que cree porque alguien se pare en un púlpito, está hablando la palabra de Dios. Y lo primero que dicen, amén y amén, y eso es. Y creen todo lo que dice. ¿Por qué? Por desconocimiento. Porque desconocen la palabra de Dios.
Hermanos, no podemos nosotros estar ajenos al conocimiento de la palabra de Dios. Jesucristo viene, pero hay mucha gente que no conoce esto. Y usted cuando escucha, y a veces quieren conocer y se ponen a escuchar cualquier cosa, y creen lo que dice ahí. No, cree lo que la palabra de Dios dice. Eso créelo, eso cree. Y no tengas miedo, Dios está contigo, hermano. Y si Dios lo ha escrito es para que tú veas el grande amor y misericordia que tiene Dios para con nosotros, que nos va a librar de eso. No vamos a pasar por eso. No vamos a pasar, ¿no? Tenemos que guiarnos, hermanos, por la palabra de Dios. Entonces, yo tenía en mi corazón compartir un poco cosas básicas que están escritas en la palabra. Yo quisiera, y cada cosa que quisiera enseñar, a veces quiero tener mucho cuidado de no dar más allá de lo que no está escrito, sino solo lo que está escrito. No puedo enseñar otra cosa que no está escrito. Y la Biblia misma van a ver que se interpreta sola. No busques tú interpretar. ¿No? Yo quisiera, por ejemplo, a modo simple, entender, porque hay mucha gente que confunde la venida de Cristo. Está totalmente confundida y uno escucha cada barbaridad. Entonces, hay que entender que Dios escogió a un pueblo inicialmente, que fue el pueblo de Israel, ¿verdad? Con Abraham, trató con Abraham, le enseñó a Abraham, lo guió y todo, y después de Abraham hizo una nación, ¿verdad? Una nación, que se llama el pueblo de Israel, los hebreos, judíos, como quieras llamarlo. Entonces Dios trató con esta nación. Dios trató con la nación de Israel, pero era un pueblo que no le creía mucho a Dios. No le creía mucho a Dios. ¿No? Era como dice la Escritura, de dura cerviz. O sea, dura cerviz, uno que tiene cerviz blanda rápidamente doblega ante Dios. Uno de dura cerviz no está ahí, ¿no? Ahí el orgullo, ¿no? Ese es dura cerviz. Así eran ellos, dice la palabra. Son de dura cerviz. Entonces, por producto de ello venían muchos juicios, muchas cosas sobre ellos, producto de su alejamiento de Dios. Y llega un momento en que Daniel, el profeta Daniel, estaba así preocupado, pensando en su pueblo, porque estaba cautivo ¿no? En Babilonia. Estaban cautivos allí y él ora a Dios y Dios le revela. Dios le revela, hermanos. Y él le dice, y Dios le dice que le habla de las famosas 70 semanas, ¿no? 70 semanas. Le dice en Daniel 9:24, Dios le dice, 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel, hermanos. Ojo, ¿sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Acá no había iglesia. Sobre el pueblo de Israel y sobre tu santa ciudad. ¿Qué ciudad? Jerusalén. ¿Ya? ¿Cuánto? 70 semanas. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, al final de las 70 semanas, ¿qué se va a hacer? Se va a ungir al santo de los santos. ¿A quién? A Jesucristo. Al final de esas 70 semanas. ¿Ok? Entonces le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Yo quiero tratar esto porque a veces cuando no se entiende esto, mezclamos las cosas. Y es fácil engañarle a la gente. Cuando lee, lo mezclan rápido. Miren ustedes. Vamos a ir a Daniel 9:26. Cuando le habla de estas 70 semanas, ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Téngalo claro, es para el pueblo de Israel.
y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ojo, ya habían pasado 7 semanas y luego 62 semanas. Acá 7 semanas más, sino que lo voy por partes porque quiero ir un poco rápido para poder entender nada más estas cosas. 7 semanas y luego 62 semanas. Después de las 62 semanas, ¿ya van cuánto? 69 semanas, ¿no? En la semana 69 se quitará la vida al Mesías, o sea, el sacrificio de Jesucristo. En la semana 69 se quita la vida al Mesías, a Jesucristo. Eso fue en el año 33 aproximadamente de la era cristiana. Es aproximado, ¿no? Entonces la semana 69 se cumple cuando Jesucristo es crucificado, ¿correcto? Hasta ahí. Hasta ahí el trato con la nación de Israel. Hasta ahí. Ojo. Allí trató exclusivamente con la nación de Israel, hasta la semana 69. Hasta que Jesucristo muere, ahí trató exclusivamente con la nación de Israel. Luego, a partir de entonces, hay un paréntesis en el trato de Dios, como vamos a ver luego. ¿Ya? Entonces, hasta ahí Dios trató con ellos. A partir de la muerte de Jesucristo, ¿qué nace? La iglesia. A partir de la muerte de Jesucristo, ya Dios ya no miró solo a Israel, sino a los gentiles, a la iglesia, Miren ustedes, Deuteronomio 32, 21, dice, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. O sea, hablando de alguien que estaba lejano, que era los gentiles, nosotros, ¿no? No pueblo judío. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó a partir de la semana 69? O sea, en la semana 69 se hace un alto, muere el Mesías. Vamos a ir a Romanos 11:11. Romanos 11:11. Romanos 11:11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, o sea, por su dureza de corazón, por su dureza de cerviz, por su dura cerviz, vino ¿a quién? La salvación, ¿a quién? A los gentiles. A los gentiles. Vino la salvación a los gentiles. De tal manera que en Efesios 2:14 dice, que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿hizo qué? Hizo un pueblo, hermanos. O sea, de ambos pueblos, hizo uno. Ahora es un solo pueblo. O sea, judío que cree en Jesús, está en parte de la iglesia. Ese pueblo es la iglesia ahora. ¿Ok? Todos los que creen en Cristo son parte de la iglesia. Todos los judíos que creen en Cristo, parte de la iglesia. De ambos pueblos hizo ahora un solo pueblo. ¿Ya? Un solo pueblo. Por eso es que Gálatas 3:28, ¿qué es lo que dice? Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay que yo soy judío, que yo soy griego, que yo soy esclavo, soy libre. No, todos somos uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es? La iglesia. Esa es la iglesia. El pueblo el que Dios está tratando por ahora. Pero recuerden que falta una semana. Se quedó en la semana 69 con quién, ¿qué le dijo? Tu pueblo Israel. ¿Ok? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Recuerden, ahorita no ya está tratando con el pueblo de Israel, está tratando con la iglesia. Con la iglesia es lo que está sucediendo hoy en día. Ahora, Romanos 11:25. Romanos 11:25.
¿Qué es lo que dice? Miren, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Miren, no quiero que desconozcan este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel que endurecimiento en parte, hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. O sea, el trato con el pueblo gentil va a tener un límite hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. ¿Qué ha sucedido en ese entonces? Hay endurecimiento a Israel. ¿Por qué? Porque está tratando con la iglesia. Con la iglesia. ¿Hasta cuándo va a tratar con la iglesia? Hasta la plenitud de los gentiles. Podría entenderse hasta que la iglesia se va. Hasta ahí trató Dios con la iglesia. Por eso es importante para después ir entendiendo las cosas. Hasta ahí va a tratar Dios con la iglesia, hasta que llegue a su plenitud. La plenitud, la total, la salvación plena es cuando es arrebatada. Cuando es arrebatada. Luego de ello, se va a dar Daniel 9:27. Daniel 9:27. Luego de ello, una vez que trató, ¿no? Primero con Israel, luego la iglesia desaparece, se va, y luego, ¿qué dice? Y por otra semana. ¿Qué es una semana? 7 días. Y la Biblia habla de que 7 días representan también 7 años. 7 años. Entonces, cuando la iglesia llega a su plenitud, al tiempo final de la iglesia, ahí va a empezar la semana que falta. Ahí dice, y por otra semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto con muchos. Y por otra semana va a confirmar un pacto. Pero ese pacto ya no lo va a hacer Jesucristo, ¿no? Sino lo va a hacer el anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miren, pero ya está, ¿en qué semana estaría aquí? Hablando de la semana 70. ¿El trato es con la iglesia o con Israel? Con Israel, hermanos. La iglesia ya llegó a su plenitud. Hasta, dice, ¿no? Han leído, hasta. Ahora es la semana 70. La semana 70 es un trato de Dios con Israel, hermanos. Lean en Romanos, también ahí está la salvación de Israel, de esta manera. Ya, porque es un pueblo escogido por causa de Abraham. Porque Dios le juró a Abraham. ¿Ok? Es por eso que ahora Israel, pequeña nación, anda, mira si quién lo puede destruir. Ahorita está peleando con toditos alrededor y nadie le hace. Lo bombardean todos los días, los misiles, y ahí sigue la nación. Y va a seguir. Amén. Porque la palabra de Dios es fiel, es eterna. Es eterna, hermanos. ¿Ya? Entonces, una semana. ¿Ok? Pero ¿qué dice? Miren ustedes. A la mitad de la semana. A la mitad de la semana va a cesar el sacrificio, ¿no? Y la ofrenda. Pero acá habla de un pacto. De un pacto. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Yo quiero que entiendas esto. Israel vive y hoy día está viviendo una guerra que donde prácticamente ahorita está solo, bueno, con la ayuda de Dios. Pero la nación de Estados Unidos ya lo ha dejado. Ahorita está enfrentando, está invadiendo Hamás, ustedes saben. Está en plena guerra actualmente. Pero ellos son conscientes, y el primer ministro Netanyahu ya manifestó que se acercan tiempos muy duros para la nación, tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque van a ser bombardeados por todas partes. Todo el mundo, Irán ya lo atacó,
¿no? Y Jordania, Hezbollah, Hamas, todos están atacando. Entonces, ellos en algún momento, y ellos ya están esperando a su Mesías. Incluso ustedes vean, busquen, dice que ya la venida de su Mesías es inminente. Como ellos rechazaron a Jesús, su Mesías va a ser ¿quién? El anticristo. A él van a recibir. Pero ¿qué va a ser? Miren ustedes, acá habla de un pacto, Vamos a ir, ese 28, Isaías 28, 15. Vamos a ir a Isaías capítulo 28, versos 15 y 18. Miren lo que ellos van a decir. ¿Por qué? Porque ¿quién es su Mesías para ellos? Es su Salvador, su protector. ¿Por qué no creyeron en Jesús que era su Salvador cuando Él vino? Porque ellos pensaron que Él iba a libertar de la esclavitud romana. No entendieron a qué libertad vino a darle Jesucristo. No entendieron, pero sí. Acá sí, mire, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. La muerte, ¿por qué? Porque es el mismo diablo, es el anticristo, el dragón, como quieran llamarle. E hicimos convenio con el Seol. ¿Quién es el Seol? El infierno. Ellos dicen, ¿se acuerdan? Acá dice, en Daniel decía, de un pacto hablaba, ¿verdad? De un pacto. Este es el pacto que ellos van a hacer. Pacto hemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, o sea, cuando venga el peligro y todo lo que hay, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. O sea, eso es lo que ellos van a ir, ¿no? Como están en guerra, ahorita Israel está en una guerra atroz y eso ya no se va a detener. Por eso digo, la venida de Jesús ya es inminente. Es inminente, hermanos, ¿no? Además, se sabe la persecución, para mencionar rápido nada más, el 1 de mayo, la Cámara de Representantes en los Estados Unidos acaba de aprobar la ley del antisemitismo. Antisemitismo significa antijudíos, la ley contra los judíos. O sea, van a aprobar esa ley antisemitismo. O sea, va a tener pena de cárcel aquellos que odien a los judíos o algo así, semejante, vayan contra de los judíos. Pero aquí hay algo, hay una trampa. ¿Qué pasa? Que el Nuevo Testamento es considerado antisemitismo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento dice que los judíos mataron a Jesús. Miren ustedes, ya lo aprobó la Cámara de Representantes, va a pasar en estos días a la Cámara del Senado. Se lo aprueba, viene una persecución. Aquel que predica el Nuevo Testamento. O sea, ya las cosas están dadas, hermano. Ya las cosas están dadas. Ya esta guerra de Israel ya va a caer seguramente en una desesperación. Va a venir el anticristo y va a pedir ahí que va a ser su libertador. Y van a hacer un pacto, como dice ahí, un pacto con la muerte. De tal manera que cuando venga, dice, el turbión, el azote, ellos van a estar seguros ahí. Es seguro entre comillas, ¿no? Porque ¿él qué le va a dar? Paz y seguridad. ¿Ok? Pero no se dan cuenta que ese impacto con el mismo infierno. Verso 18. Pacto 28, Isaías 28, verso 18. Dice, y será anulado vuestro pacto. Ojo, miren. ¿Y será qué? Anulado vuestro pacto con la muerte. Es el anticristo, pues hermano. No es su Mesías, es su antimesías. Y vuestro convenio con el Seol, o sea, con el infierno, no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Pues él mismo lo va a pisotear. Y eso va a pasar. Él mismo lo va a pisotear. Él mismo. Y cuando va a pasar esto, ahí recién se van a dar cuenta que no era el Mesías. Amén. Ahí recién ellos se van a dar cuenta. Este no es el Mesías. Amén. Entonces, ahí va a ser pisoteado. Él los va a pisotear realmente.
¿no? Por eso es que en Jeremías 37, ¿qué es lo que dice? Jeremías capítulo 30, verso 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. ¿Tiempo de qué? De angustia, ¿para quién? Por eso entiende bien, hermanos, no es para la iglesia. La iglesia ya terminó su periodo. Esa última semana no es para la iglesia. Es tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob, para Israel. Recuerda, 70 semanas están destinadas para tu pueblo, ¿no? Tiempo de angustia, dice, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, pues hermanos. Dios es fiel al juramento que hizo a Abraham. Ese es su pueblo. Son los hijos de Abraham en la carne. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe en Cristo, pero ellos son por la carne. ¿Ok? Son hijos, descendientes de Abraham. Entonces, Dios los va a librar. Dios los va a librar, pero van a pasar un momento duro, muy duro. ¿Por causa de qué? De rechazar a Dios. Recuerden que ellos rechazaron a Jesús. Para ellos Jesús no es un impostor, no es un salvador, no es el Mesías. A su Mesías ellos lo están esperando. Y cuando venga, ahí se van a dar cuenta de que va a suceder todas estas cosas. Pero ¿cuándo va a empezar toda esta tortura, este martirio? ¿Cuándo va a empezar? Tiene un día en que va a empezar, ¿no? Y Jesucristo mismo mencionó, pero vamos a ir primero al libro de Daniel. Al libro de Daniel, capítulo 11, verso 31. Daniel, capítulo 11, verso 31. Y se levantarán, dice, de su parte, o sea, de la parte del anticristo o antimesías, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán que el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Él va a quitar el sacrificio, puesto que los judíos van nuevamente a tener su templo y ahí van a hacer lo que hacían antes, pues sus sacrificios. Y él va a detener el sacrificio, ¿no? Con tropas, dice, ¿no? Con militares, probablemente, no sé. Ahí dice, con tropas que profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora, ¿no? Ahora, Daniel 12:11. Daniel 12:11 en la Biblia, en verdad, y siempre hay que tener cuidado con las traducciones. En verdad, de las traducciones las he buscado y la que está más clara y como debe ser es la Biblia Peshitta. Porque ahí está, miren lo que dice. Y desde el tiempo en que él suprima la ofrenda, y desde el tiempo en que él suprima la ofrenda, o sea, el sacrificio, será permitida la abominación destructora o desoladora por 1290 días. 1290 días, o sea que desde que él va a venir con tropas y va a quitar el continuo sacrificio, eso se llama la abominación desoladora. A partir de ahí, ¿cuánto va a durar? 1290 días, que son 42 meses o 3 años y medio. 3 años y medio. Todo ese acontecer, hermanos, todo ese acontecer, acuérdense, es para la nación de Israel. ¿Ya? No es para la iglesia. No es para la iglesia.
Y ya dice la abominación destructora por 1290 días. Y eso es lo que Jesucristo mencionó. Por eso es que mucha gente también cuando lee el Nuevo Testamento a veces confunde. Y aquí vamos a entender lo que Jesucristo dijo. Vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24, verso 15 y 21. Verso 15 primero. Miren ustedes, ¿qué es lo que Jesucristo ¿a quién le está hablando aquí Jesucristo? No está hablándole a la iglesia, está hablándole al pueblo de Israel. A ellos les está hablando. Y por eso, cuando uno conoce estas cosas básicas, puede entender en qué momento y a quién está hablando, a quién se está dirigiendo. ¿Por qué? ¿Por qué dijo le está hablando a ellos? Porque le está hablando, miren, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló ¿quién? El profeta Daniel, lo que hemos leído. Miren cómo Jesucristo. Miren, por eso digo, la Biblia misma se interpreta. No hay tú agregar ni quitar. Deja que ella misma sola ahí van apareciendo los acontecimientos. Dios es así. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Por eso hay que leer, pues, hermanos. Hay que leer la Biblia. Lee la Biblia, ¿no? Verso 21. Ya cuando veas ese evento, dice, porque habrá entonces, una vez que pase eso, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Desde cuándo va a haber gran tribulación? Desde el momento en que este hombre perverso consuma lo que es la abominación desoladora. Desde ahí cuenta 3 años y medio para adelante el tiempo de angustia, de dolor, de sufrimiento, y ahí puedes entender todo lo que Jesucristo dijo en el capítulo 24, ahí está, hay gran parte que le habla a la nación de Israel. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, ¿cuál es esa abominación? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder allí? Segunda de Tesalonicenses 2:4. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Dice, el cual se opone. ¿Se está hablando de quién? Del hombre de pecado, el anticristo, como quieras llamarle. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Contra todo se va a levantar. O es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él se va a sentar en el templo de Dios. Se va a hacer pasar por Dios para ser adorado como Dios. Ese momento es el momento de la abominación desoladora, y es el momento en que los judíos se van a dar cuenta que realmente ese no es el Mesías. ¿Ok? Ahí se van a dar cuenta. Cuando Él se autoproclama Dios. Cuando se autoproclame Dios. Haciéndose pasar por Dios. Ahora, de esa semana, a partir de la mitad, es la abominación desoladora y el terrible sufrimiento que va a haber en ese tiempo. Y ahí tú puedes leer Apocalipsis y ver los sellos, las trompetas, las copas de la ira de Dios. Todo eso va a suceder en ese lapso. Ahora, antes, ¿qué va a haber? ¿Qué dice la palabra de Dios antes? Antes, ¿qué es lo que va a haber? Él va a venir como un cordero, pues, como Mesías. ¿Y qué va a hacer? Va a traer paz, pues. Va a traer paz. Entonces, por eso es que 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3,
1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, dice que cuando digan, ¿qué? Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina. Cuando digan paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, va a venir sobre ellos destrucción repentina. O sea, paz y seguridad va a haber en la primera mitad de la semana. ¿No? Porque ya vimos que a partir de la segunda mitad ya hay dolor, sufrimiento. Pero la primera mitad hay paz y seguridad, ¿no? Paz y seguridad. Y en su momento vamos a ir viendo cómo los sellos se van a ir destapando y vamos a ir viendo cómo sale el caballo blanco, ¿no? Y el caballo blanco trayendo paz y seguridad. Entonces, la iglesia, y esto también se puede demostrar claramente, ¿no? Porque hay mucha gente que habla y comienzan a conjeturar cosas, ¿no? Que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿no? Y aquellos que hablan no saben qué es la gran tribulación. La gran tribulación es un tiempo de juicio, es el tiempo de la ira de Dios, es un tiempo muy duro. Y jamás Dios pues va a someter a su iglesia, a su cuerpo, a ese castigo, ¿no? Es imposible. Pero eso se puede demostrar bíblicamente, ¿no? Es imposible eso. Jamás va a suceder eso, ¿no? Con gente que no sabe, como digo. Pero a quienes engañan, a quienes no saben, pues. A quienes desconocen. Hoy estos tiempos son tiempos en los cuales, hermanos, nosotros debemos estar avivados. Por favor, lee tu Biblia. Son tiempos ya finales, difíciles, y Dios te dice primero, congrega, permanece en la iglesia, allí, aquí nosotros nos vamos a motivar unos a otros, animarnos, ¿no? Nos animamos, nos motivamos, nos avivamos, como dice la palabra, aviva. ¿Quién necesita avivarse? Aquel que se está apagando, pues, ¿no? Aquel que se está apagando. ¿Dónde se va a avivar? No te vas a avivar afuera, hermano. Aquí es donde te vas a avivar. Aquí entre nosotros nos motivamos, nos estimulamos ¿a qué? A las buenas obras, ¿no? ¿Verdad? Así es, hermano. Entonces, nosotros tenemos que tener claro las cosas. Que en estos tiempos difíciles y peligrosos tenemos que conocer la palabra de Dios. Conoce, hermano, la palabra. Llénate de la palabra. Busca a Dios en la palabra. Y vas a ver cómo tu vida va. Nosotros vamos a ser motivados y vamos a crecer. No vamos a ser engañados. Sobre todo eso. Y yo sé, y a veces de gente, yo a veces en algún momento he tenido oportunidad que un día congregaban acá, hoy ya no está. Y muchos de ellos engañados, realmente. Engañados, hermanos. ¿Por qué? Por escuchar espíritus engañadores. Ser envueltos, ¿por qué? Por desconocimiento de la palabra. No es bueno tampoco que tú estés congregando en un lugar y en otro lugar y en otro lugar. Tampoco eso es saludable. Tú tienes que estar establecido en un solo lugar. ¿Me entiendes? Un árbol, ¿dónde se planta? ¿En varios lugares o en uno solo? En uno solo. Yo no puedo plantar un árbol y después sacarlo y llevarlo a otro lugar. No. Así somos nosotros. Somos plantío de Jehová. Amén. Somos árboles, plantíos, plantados en la casa de Dios. En un lugar donde Dios, en su gracia y misericordia, te ha ministrado a través de un pastor. Nos ministra a través de un pastor. Y gracias a Dios, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por los pastores que tenemos. Gracias a Dios. Porque es una gran bendición que muchos aún no se dan cuenta o tardan en darse cuenta. Pero es lo más maravilloso que Dios nos ha dado. Porque a través de la administración viene la vida para nosotros. Nosotros no venimos aquí estamos aburridos afuera, no. Venimos porque
Llevamos vida de Dios aquí. Amén. Amén. Recuerda eso. Yo sé que también ministrar es una gran responsabilidad. Cierto, es cierto. Por eso siempre, y esto lo aprendí también de mis pastores, del cuidado que uno debe tener al momento de ministrar. Porque en otros lugares se habla cualquier barbaridad, hermanos. Cualquier barbaridad se habla. Pero no. Por eso, gracias a Dios que tenemos esa gran oportunidad, hermanos. Y hoy más que nunca, cuando estamos viendo que ya los tiempos están dándose, por favor, ya están los tiempos dándose, ya no hay tiempo para más. Yo estoy completamente seguro, puedo equivocar lo que quieras, pero la palabra me respalda. ¿No? Me respalda la palabra, que el tiempo está cerca. Y los acontecimientos lo dicen. Los acontecimientos lo dicen. Si el Senado de los Estados Unidos lo aprueba, ya creo que no va a haber mucho más tiempo. O si Israel, ¿cómo va ahorita? ¿Cómo va en esa guerra que ha emprendido? Donde ellos se han entercado y van a atacar y no van a dejar hasta destruir a Hamás. Y eso va a traer consecuencias. Porque Estados Unidos ahorita no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Por lo menos ha decidido no apoyar a Israel. No lo va a apoyar. Ellos están solos y los van a bombardear por todas partes. Y ahí va a llegar ya. Estoy seguro de eso. Ahí ya es donde está pronto para llegar su Salvador. Amén, hermano. Esto no es cosa que yo estoy inventando ni nada. Por eso digo, es tiempo de mirar la palabra. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de despertar. Es tiempo de levantarnos y buscar a Dios y congregar y unirnos como hermanos. Estar unidos como hermanos, porque Cristo viene pronto. Amén. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos, porque Él es bueno y lo que Él hace siempre es por amor. Todo lo que Dios hace es porque nos ama. Es porque nos ama, recuérdalo. No es para asustarte, no, eso quítate de la cabeza. Ese no es un pensamiento saludable. Dios lo hace porque te ama, nos ama y todo lo hace por amor.